Si hay algo que se llega capaz a no comprender del todo, levanten la mano en cualquier momento de la clase, pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿sí? Así que bueno. Antes de poder empezar con la clase, lo que todas las personas que intentamos practicar Bhakti Yoga hacemos es poder pedir permiso a Krishna y al maestro espiritual para poder hacer una lectura competente de las escrituras. Entonces invocamos su nombre a través de una pequeña canción que ahí tiene la letra, llamada Jaya Radha Madhava. Por las dudas, si lo llegan a ver ahí, les pido disculpas por el tema del proyector. Usualmente tenemos otra manera de proyectar, así que bueno, tuvimos que improvisar al último momento, así que bueno, espero que se pueda leer, que sea visible y que sea de su agrado. Muchas gracias. Gracias acá a los devotos que siempre en servicio. Gracias. Gracias. Bueno, el método en el que solemos cantar nuestras canciones, nuestras alabanzas al Señor Krishna, es leer el primer verso de la persona que lidera el cántico, canta el primer verso, y en la segunda parte los convocados repiten. Así que bueno, si alguien quiere acompañar con otros instrumentos, con percusión, bienvenido, bienvenido. Jai Radha Madhava Jayo Gopi
Srila Prabhupada aquí, muchísimas gracias por cantar con nosotros. Gracias, Prabhu Ayuda, todos los domingos, siempre. Bueno, vamos a hacer un breve repaso. Yo sé que tal vez a personas que ya conocen el Bhagavad Gita, de pronto les puede resultar un poco repetitivo, pero siempre está bueno poder tener en claro de dónde viene, de dónde proviene este conocimiento que Prabhupada compiló en el Bhagavad Gita. Muchas gracias. Gracias. Bien, el Bhagavad Gita básicamente lo que cuenta es, en su narrativa, en su historia, como en su arco argumental, cuenta una batalla, una guerra que se estaba dando entre dos bandos de una misma familia, ¿sí? Entonces, lo que se produce en el medio es toda una crisis existencial de nuestro protagonista, llamado Arjuna, quien en el medio de toda esta crisis de tener que luchar contra personas con las que él se había criado, personas del otro bando, que no eran de por sí malas ni mucho menos, pero bueno, los eventos habían determinado que estén de pronto del otro lado del campo de batalla, eran personas muy queridas por Arjuna. Entonces de pronto Arjuna se encontraba en una situación donde él, con su deber social, que era un guerrero, un kshatriya, él tenía el deber de ir a la guerra contra su familia, y esto también presentaba una importante dicotomía, porque también estaba el deber de él como persona de familia, el preservar los valores familiares y cuidar a miembros de su familia. Entonces, en esta crisis, que medio como que no sabía cuál era su tarea, qué era lo que tenía que hacer, él acude a nada menos que Krishna, que él lo veía como su primo. De hecho, en la relación de sangre, Krishna es su primo, pero en este caso particular, Arjuna no sabía que además de ser su primo, era la suprema personalidad de Dios. Entonces, medio como que le salió re bien, porque él tenía que hablar y pedirle consejo a nada menos que la suprema personalidad de Dios. Entonces, cuando nosotros nos adentramos en lo que es la lectura y la narrativa del Bhagavad Gita, hay toda una serie de presentaciones de este conocimiento que viene perfecto para los tiempos de crisis, ¿sí? Y si somos un poco honestos, las personas buscamos ayuda ya cuando es medio tarde, ¿no? O sea, cuando la estamos pasando bien, raramente busquemos ayuda. Entonces solemos buscar ayuda cuando estamos en situaciones que medio como que se nos sale un poco de control. Entonces, para todas aquellas personas que de pronto están atravesando por una situación de crisis, o sea, todos nosotros que estamos acá, tenemos la posibilidad de recurrir al Bhagavad Gita como una herramienta de orientación para nuestra vida, ¿sí? Bien, antes de continuar, vamos a hacer una pequeña oración para poder hacer la lectura de este Bhagavad Gita. Es una oración muy simple, así que todos me pueden acompañar. Dice Om Namo Bhagavate Vasudevaya, que quiere decir que uno le ofrece reverencias y respetos a la personalidad de Dios para poder de alguna manera leer las Sagradas Escrituras, que son también otra forma de nuestro Señor Krishna, ¿sí? Entonces podemos juntar las manos y cantar Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Bhagavad Gita aquí. Bien, vamos a hacer la lectura juntos. De esa manera todos me pueden acompañar en la lectura, lo cual es muy importante. En este caso vamos a ver el capítulo 2, que se llama Resumen Contenido de Gita. Lo que está bueno es que cuando ni bien empezamos a adentrarnos en los textos del Bhagavad Gita, está dado como todo con un método para que nosotros podamos tener una comprensión correcta. Entonces, todos los temas que van siendo dados están explicados de una manera científica, ya que Prabhupada, de la manera en la que nos presentó el Bhakti Yoga, que es el servicio devocional a Krishna, es de una manera científica. ¿Por qué científica? No precisamente por una cuestión del método científico, sino por una cuestión científica de que es conocimiento verdadero. ¿Sí? Incluso a veces la ciencia como tal puede no ser veraz o verídica en algunos casos, porque justamente de eso se trata, ¿no? De ir como avanzando en ciertos aspectos. Entonces, vamos al capítulo 2, texto 45. ¿Lo llegan a ver? ¿Se puede leer más o menos? Sí. A ver si lo podemos ampliar un cachín más. Ahí. Les pido disculpas, el proyector es algo humilde, ¿sí? Lo uso para dar clases y bueno, los sueldos docentes, digamos, no alcanzan para lo que hay. Así que bien, lo mismo que con todos los métodos que utilizamos hasta ahora de práctica del canto de mantras, estos mantras del Bhagavad Gita que están en sánscrito tienen una particularidad bastante importante, ¿sí? Por eso hablamos de la ciencia espiritual. Prabhupada, cuando desarrolló el Bhagavad Gita, y no solamente el Bhagavad Gita, sino toda la serie de biblioteca que nos hizo, nos dejó una cantidad infinita de libros, él lo que hace es dejarnos una versión del Bhagavad Gita que supera ampliamente la versión de cualquier Bhagavad Gita que pueda llegar a ver por ahí. Y para aquellos que son amantes del formato físico, cuando abrimos el Bhagavad Gita tenemos, yo sé que tal vez no llegan ahí, pero confíen, que está la parte donde vemos el texto en sánscrito original, ¿sí? Esto es importante porque determina que aquella persona que tradujo los versos del Bhagavad Gita los expone de la manera tal cual como se escribieron hace 5.000 años. Y esto es importante porque aquella persona que muestra los versos en sánscrito para nada tiene ningún miedo particular de que alguien le diga que tradujo mal el verso, ¿sí? Es muy común que las personas que se dedican a la vida espiritual, sea cualquier perspectiva espiritual, judeocristiana, islámica, además, sean cuestionados en cuanto a sus raíces espirituales y sus textos, porque a lo largo de la historia se han cometido errores de hacer malas traducciones o malversaciones o copias apócrifas de distintos textos espirituales. Pero bueno, nosotros acá en el Bhagavad Gita tenemos la versión original tal cual como lo habló Krishna frente a Arjuna hace 5.000 años. Tenemos la traducción palabra por palabra, ¿sí? Tenemos la traducción literal y después tenemos su significado. Ahí no me estaría entrando. Ahí. Y después tenemos su significado, que es el significado que Prabhupada le da a el contenido de este verso. ¿Sí? Prabhupada no es que de pronto nos da todo un conocimiento espiritual y dice, bueno, saca sus propias conclusiones, sino que él nos llena de conocimiento y hace una charla y un seminario de cada uno de los versos. ¿Sí? Por eso es importante poder tener una comprensión del significado. Bien, vamos a adentrarnos entonces a poder leer el verso. ¿Alguien que tenga ganas de leerlo? Por ahora, a usted que le gusta leer los versos. Yo sé que usted sabe. Se lo amplío ahí. Traigunya Visya
Visyaveda, Traigunya Visyaveda, Traigunya Vishayaveda, Nitraigunya Unyo Pravarshuna, Nitragunyo Bhavarjuna, Nirvando Nityan Sattva esto Nirvando Nityasattvasto, Nirva Yuga Kashima Atmana, Niryoga Kshema Atmana. Muchas gracias, Raúl. Traigunya. Sí, lo quiero leer. Por supuesto, sí, sí. Traigunya Visayaveda, Traigunya Vishayaveda, Nitragunyo Bhavarjuna, Nitragunyo Bhavarjuna, Nirvando Nityasattvasto, Nirvando Nityasattvasto, Niryoga Kshema Atman, Niryoga Kshema Atmavan. Madre de Brayavati, quiere hacernos el honor. Bueno. Usted qué condición. Traigunya Vishayaveda, Traigunya Vishayaveda, Nistraigunyo Bhavarjuna, Nistraigunya Bhavarjuna, Nirvando Nityasattvasto, Nirvana Nityasattvasto, Niryoga Kshema Atmavan. Niryoga Kshema Atmavan. Muchísimas gracias, Madre de Brayavati. Bien, entonces vamos a leer la traducción palabra por palabra. Si es que esto me lo toma. Ahí está. Traigunya, relativo a las tres modalidades de la naturaleza material. Relativo a las tres modalidades de la naturaleza material. Vishaya, Vishaya, en lo referente a. en lo referente a. Veda, Veda, escrituras védicas. escrituras védicas. Nistraigunya, Nistraigunya, trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. trascendental a las tres modalidades de la naturaleza material. Bhava, Bhava, Se, Se, Arjuna Arjuna o Arjuna. o Arjuna. Nirdvanda, Nirvana, sin dualidad. sin dualidad. Nitya Sattva Saha, Nitya Sattva Saha, en un estado puro de existencia espiritual. en un estado puro de existencia espiritual. Niryoga Keshma, Niryoga Kshema, libre de ideas de ganancias y protección. libre de ideas de ganancia y protección. Atmavan, Atmavan, establecida en el ser. establecido en el ser. Bien, la traducción completa de este verso dice: los Vedas tratan principalmente de las tres modalidades de la naturaleza material, o Arjuna, vuélvete trascendental a todas ellas, líbrate de todas las dualidades y de todas las ansiedades que proceden del anhelo de ganancia y seguridad, establécete en el ser. Que lamentablemente no me lo estaría proyectando, pero bueno, es lo que es. El significado por su divina gracia, Srila Prabhupada dice lo siguiente: todas las actividades materiales entrañan acciones y reacciones influenciadas por las tres modalidades de la naturaleza material. Dichas actividades tienen por objeto la obtención de resultados fruitivos que son la causa del cautiverio del mundo material. Los Vedas se ocupan principalmente de las actividades fruitivas a fin de elevar al público de modo paulatino desde el campo de la complacencia de los sentidos hasta una posición en el plano trascendental. Acá Prabhupada explica algo muy importante, donde dice que los Vedas como tal, o sea, lo que nosotros tenemos como conocimiento védico, se dedica a las actividades fruitivas. Hay una parte que se dedica a la parte de la progresión espiritual, pero en este caso los Vedas hacen como un camino, ¿sí? Tratan de que las personas puedan, las actividades fruitivas que llevan a cabo, o sea, las actividades que uno las busca para tener un fruto, y fruitiva viene de obtener un resultado. Cuando uno busca obtener un resultado, puede ser un resultado espiritual, ¿no? Cuando uno lo va llevando paulatinamente, como dice el verso. Entonces, ya desde aquí nos está hablando de que este progreso espiritual, ¿no? De ser una persona
que de pronto realiza actividades para obtener un resultado, y el punto final, que sería obtener resultados para Krishna, o de pronto simplemente dedicarse al servicio devocional, es un proceso paulatino, ¿sí? Arjuna, en su carácter de alumno y amigo del Señor Krishna, se le aconseja que se eleve a la posición trascendental de la filosofía Vedanta, en la que al comienzo hay Brahma y Nyasa, o preguntas acerca de la trascendencia suprema. Todas las entidades vivientes que se encuentran en el mundo material están luchando muy arduamente por la existencia. Después de la creación del mundo material, el Señor dio la sabiduría védica para ellas, aconsejando cómo vivir y deshacerse del enredo material. Esto es un poco lo que habíamos hablado al principio, ¿sí? O sea, cuando uno de pronto está luchando por su existencia, ¿no?, tiene la obligación de buscar la manera de sobrevivir. Pero nosotros, que empezamos de pronto a leer un poco de filosofía, ¿no?, un poco de vida espiritual, este tipo de contenidos, no solamente luchar por la existencia, sino poder obtener algo un poquito más arriba de lo que es estar siempre viendo a ver si estoy vivo, ¿no? O sea, eso, luchar por la existencia. Y se nos dan todos los tipos de consejos, qué virtudes debemos buscar para poder obtener el resultado final, que no es otro que poder tener una felicidad espiritual, ¿sí?, poder complacer a Krishna. Cuando las actividades para el goce de los sentidos se terminan, en otras palabras, cuando se termina el capítulo del Karma Kanda, entonces en la forma de los Upanishads se ofrece la oportunidad de lograr la comprensión espiritual, siendo los Upanishads parte de diferentes Vedas. De la misma manera en la que el Bhagavad Gita es una parte del quinto Veda, es decir, del Mahabharata, los Upanishads marcan el comienzo de la vida trascendental. Mientras exista el cuerpo material, habrá acciones y reacciones producto de las modalidades materiales, ¿sí? Esto es bastante importante como tenerlo bien claro, ¿sí? O sea, mientras uno esté en el cuerpo material, las modalidades van a seguir estando presentes en nuestra existencia y en distintos planos, ¿sí? Uno tiene que aprender a ser tolerante frente a las dualidades tales como la felicidad y la aflicción, el frío y el calor, y mediante el hecho de tolerar dichas dualidades uno debe liberarse de las angustias que derivan de la pérdida y la ganancia. O sea, acá Prabhupada lo que establece de pronto como conclusión es que nosotros debemos desarrollar ciertas cualidades, ¿no? O sea, como virtudes, ¿no?, como esto de la paciencia, ¿no?, la tolerancia, para poder de alguna manera liberarse de este tipo de dualidades, así como de este tipo de resultados en las que nos meten las modalidades de la existencia material. Esta posición trascendental se alcanza en el estado de plena conciencia de Krishna cuando uno depende por completo de la buena voluntad de Krishna. Eso sería como más o menos la conclusión, ¿no? Si uno de pronto vive en una existencia que es de pronto, no sé, trágica, donde uno está buscando todo el tiempo a ver qué resultado puedo obtener, ¿no?, como siempre están en el día a día, sobreviviendo, uno se pone a pensar, bueno, ¿y dónde termina esto?, ¿no? Yo digo, bueno, ¿en qué momento uno puede parar la pelota y decir, bueno, pero tiene que haber algo más que levantarse todos los días a la mañana, ir a laburar, que volver a la tarde, ir a cruzar y después volver a la noche y comer mal y después todos los días hacer lo mismo, ¿no? Como que, ¿qué hay más allá de eso, ¿no? O sea, ¿qué hay más allá de estar todo el tiempo enredado en cosas y medio como bien automático, ¿no? Cuando algo muy interesante que pasó de pronto en la pandemia, no porque quiera convocar un momento donde creo que nadie la pasó bien, pero sí hubo un momento determinado donde tuvimos que parar como sociedad a hacer una reflexión de a dónde estábamos yendo. De pronto vimos que hubo un contexto social donde lo que fue, o sea, la muerte de un montón de personas, donde, o sea, fue una tragedia a nivel mundial, y de pronto nosotros tenemos que hacer de cuenta como que no estaba pasando nada. Entonces hubo una crecida muy importante de preocupación por la salud mental, aumentaron muchísimo lo que es la atención psiquiátrica, psicológica, la terapia. ¿Por qué? Porque de pronto estábamos en situaciones que se nos había hecho, bueno, paremos la pelota y estamos viendo a ver qué es lo que está pasando. Y medio como que lo que estaba pasando no nos gustó a nadie y tuvimos que ver cómo con todo eso seguíamos nuestras vidas, ¿no? Incluso después de que más o menos intentamos volver a la normalidad como si existiera eso de vuelta,
Y de pronto es eso, ¿no? Un poco de que frente a una realidad que es muy trágica, que está gobernada por las modalidades, ¿no? Aquellos que intentamos practicar Bhakti Yoga, aquellos que intentamos tener un entendimiento que vaya más allá de lo que nosotros vemos todos los días. ¿De qué manera nos liberamos de toda esta situación? ¿Existe una manera de poder liberarse? ¿No? Es como preguntas que a veces nos hacemos cuando vamos a dormir y decimos, bueno, ¿en qué momento esto para? ¿No? Porque de pronto ya no quiero jugar más a la vida, como que está medio angustiante esta cuestión y bueno, quiero ver qué hay más allá, ¿no? Lo bueno es que nosotros tenemos el texto que nos puede orientar hacia el más allá, que es el Bhagavad Gita por Srila Prabhupada. Primero vamos a hacer un pequeño repaso de qué son las modalidades, ¿no? Porque si bien en este verso del Bhagavad Gita se habla, en los capítulos, más que nada en el capítulo 14 del Bhagavad Gita se profundiza muchísimo más, ¿sí? No vamos a profundizar 100% en cada una porque todas son muy interesantes, pero vamos a hacer una breve descripción al menos de las tres, que es la modalidad de la bondad, la pasión y la ignorancia. Antes de hacer un desarrollo de estas tres modalidades, lo que estaría bueno que comprendamos es que las modalidades como tal, nosotros las estudiamos de manera científica, entonces aislamos cada una de las tres como si fuera un objeto de estudio. Profundizamos empíricamente cada uno de los contenidos. Ahora, no se presentan así en la realidad cotidiana. Las modalidades de naturaleza material son dinámicas, entonces uno puede estar gobernado por varias modalidades, puede tener mezclas de varias a lo largo del día, así es como que Bhagavad dice que las modalidades luchan por la supremacía, como que están todo el tiempo a ver cuál de esas puede gobernar más a la entidad viviente, ¿sí? Entonces, si bien nosotros vamos a hacer, o vamos a tratar de leer, perdón por la letra que es medio chiquita, pero vamos a tratar de hacer un estudio de cada una de las modalidades, es importante que tengamos eso. Las modalidades son dinámicas, entonces puede ser que hoy estemos más en una modalidad que otra, múltiples, y que al minuto siguiente nos cayó una noticia que nos puso muy alegre o muy triste y de pronto esa modalidad cambia, ¿no? En el capítulo 14, en el texto 5, Prabhupada describe lo siguiente en el verso. Dice, la naturaleza material consta de tres modalidades: bondad, pasión e ignorancia. Cuando la eterna entidad viviente se pone en contacto con la naturaleza o Arjuna, el de los poderosos brazos, queda condicionado por estas modalidades. Entonces, ¿qué quiere decir? Uno, por ya tener un cuerpo material, ya está condicionado por las modalidades, ¿sí? No es que uno de pronto puede decir, bueno, no, yo soy una persona que vive en este país, Argentina, que faltan 2 semanas para las elecciones, o no sé, 2 meses, ya ni quiero pensar, y de pronto uno cree que puede fingir demencia y estar por fuera de todo eso. No, eso te afecta igual. La realidad que nosotros vivimos, por más que seamos muy trascendentales, igual nos afecta, toda de una manera nos afecta. En el significado, Prabhupada explica las características. Dice, la entidad viviente, por ser trascendental, hablamos de la trascendentalidad de la entidad viviente, estamos hablando del alma espiritual, ¿sí? No tiene nada que ver con esta naturaleza material. Nosotros como entidades vivientes somos como un pez fuera del agua. Y nosotros pensamos que somos personas, que estamos acá y demás, pero nuestra naturaleza real, concreta, irrefutable, es la de ser almas espirituales. Entonces, en el sentido espiritual, no pertenecemos a este plano material. Por eso muchas veces hay cosas que nos pasan en la vida que no consideramos que sean naturales. Y como que nuestro subconsciente reacciona a cosas que están plenamente aceptadas por la sociedad, pero nosotros encontramos que eso nos hace un poco de ruido. La muerte existió siempre, pero es incomprensible para nosotros. De pronto, para la persona humana, ¿no? Es como que, no sé, falleció un familiar, por ejemplo. Es inconcebible el vacío que eso deja en nuestra existencia. Es inconcebible cómo uno puede pensar que esa persona ya no está más. Es como que esa inhabilidad de poder concebir en ese plano material una naturaleza trascendental tiene que ver con que nuestra naturaleza real es la de la existencia eterna. Por eso no podemos comprender cómo algo empieza y deja de existir. Porque naturalmente, como almas espirituales, nosotros somos eternos. ¿Se entiende? Por eso Prabhupada explica que somos ajenos en realidad a esta comprensión material de las cosas.
Dice, en el mundo material está actuando bajo el hechizo de las tres modalidades de la naturaleza material, debido a que las entidades vivientes tienen diferentes tipos de cuerpos, en función de los diferentes aspectos de la naturaleza material. Son inducidas a actuar conforme a esa naturaleza. Esa es la causa de las variedades de la felicidad y aflicción que existen, ¿sí? ¿Qué se refiere con esto, con qué tipo de cuerpo? ¿Sí? Hay personas que de pronto nacen en un determinado país, tal vez con una economía más estable, ¿no? Con tal vez que con un color de piel que no está racializado, entonces puede gozar de ciertos beneficios sociales, como que la policía no lo pare por la calle, etcétera, o que nace en una familia acomodada además. Entonces pasa que de pronto uno tiene ese tipo de beneficio, ¿no? Pero puede ser que de pronto uno tenga otra realidad completamente distinta. Entonces las aflicciones que uno va a llevar adelante son completamente irregulares, ¿no? Entonces de pronto, ¿qué tipo de cuerpo es el ideal para que uno pueda pasar por encima de las modalidades? ¿No? Bueno, ninguno, porque Prabhupada explica que nosotros mientras estemos en un cuerpo material, igual al margen de eso, vamos a estar atados a las modalidades de naturaleza material. Si analizamos la modalidad de la bondad, a ver si lo podemos ver ahí, es como tal vez la modalidad que más lejos de las modalidades está, por así decirlo. Pero así todo, igual es una modalidad y tiene dinámicas y características como una modalidad que nos mantiene en una comprensión material de la realidad. Prabhupada en el significado del verso 14.6 explica: el efecto de cultivar la modalidad de la bondad en el mundo material es que uno se vuelve más sabio que aquellos que están condicionados de otra manera. Un hombre que se encuentra en el plano de la modalidad de la bondad no se ve muy afectado por los sufrimientos materiales y tiene una sensación de estar adelantado del conocimiento material. Entonces, aquella persona que puede estar en la modalidad de la bondad puede tener características que sean positivas, progresivas y demás, pero Prabhupada no la describe como una virtud en sí misma, sino que explica de que está condicionada de igual. De hecho, la modalidad de la bondad es peligrosa en el sentido de que si uno permanece en la bondad y de pronto siente que no tiene aflicciones o piensa que no tiene necesidades, se piensa que es independiente de Krishna, piensa que no necesita nada más que la bondad que tiene. Esa bondad puede desaparecer de un segundo para el otro, ¿no? Esa, qué sé yo, la plata se te puede ir, de pronto las cosas que te mantienen en la bondad, que son completamente aleatorias, se pueden ir de un momento al otro. Entonces, no es como, o sea, está bueno de pronto cultivar modalidad de la bondad para poder hacer servicio devocional, para poder estar más encarrilado, poder tener una continuidad de las actividades que uno ejecuta, pero tampoco porque uno esté establecido en la modalidad de bondad, está establecido en la trascendencia. Así que es otra cosa completamente distinta. Si nos adentramos en la modalidad de la pasión, que es la segunda modalidad que puede regir nuestra existencia, esta está tal vez como más vinculada a los deseos materiales, ¿sí? Aquella persona que está en la bondad tal vez es una persona virtuosa, ¿no? Que de pronto hace filantropía, que hace donaciones, que de pronto puede hacer trabajos de caridad, ¿no? Entonces, como que lo que trata de construir o perseguir en su vida como logros concretos están más relacionados a los valores, las ideas, ¿no? Pero aquellas personas que están regidas por la modalidad de la pasión, sus logros y sus metas tienen que ser concretas, tienen que ser cosas que yo pueda palpar, ¿sí? Porque si yo no lo puedo ver con mis sentidos burdos materiales, entonces de pronto no existe. ¿Sí? Como que los ideales son para la gente que, no sé, otra persona. Yo necesito ver que a mí el balance de las cuentas me dé bien y demás, ¿no? Y de hecho, en la gran mayoría de aquellas personas que vivimos en este régimen social, donde tenemos que trabajar para poder sobrevivir, estamos muy atados a este tipo de modalidad. Y a veces medio como que tratamos de pensar de que no somos personas materialistas de pronto, pero medio como que no nos queda otra, porque para poder pensar en términos de supervivencia, así como decíamos antes en la parte de la introducción del verso, luchando por la supervivencia, tenemos que pensar en qué condiciones vivimos nuestra realidad material. ¿Sí? O sea, de qué voy a trabajar, de qué voy a vivir, ¿no? De pronto me van a aumentar el alquiler, qué es lo que va a pasar. O sea, aquella persona que no se plantea en qué condiciones materiales vive, no es una persona inteligente. Si yo de pronto me hago el abnegado, digo, no pasa nada. Y no, las personas que no se preocupan de lo justo y necesario pueden pecar de irresponsables, ¿no? Por más espiritual que sean.
Entonces, en su justa medida, preocuparse de que en condiciones materiales yo puedo desarrollar mi existencia es válido, pero cuando de pronto la modalidad de la pasión me gobierna de una manera en la cual mi entendimiento se basa solamente en qué resultados concretos materiales puedo obtener, bueno, ahí ya veo como que estamos en un problema, ¿sí? Y a veces uno no es que lo hace por materialista, lo hace por genuinamente. Por ejemplo, yo acá puse la foto de un señor que está ahí moviendo el auto así todo, me quiero comprar este auto, ¿no? A mí me pasa con las motos, ¿no? O sea, a mí me gustan las motos. Yo tengo una moto y el día de mañana quiero tener una moto mejor. Entonces todo el tiempo estoy pensando, bueno, a ver, si yo saco una cuota y con la tarjeta me puedo comprar una moto mejor. Y la verdad que no es que me quiero comprar un yate para irme en las Bahamas, sino que yo quiero tener una motito para salir de viaje. Es una cosa como muy simple, no es un deseo loco ni materialista. Pero uno a veces tiene deseos de querer, que yo, en el caso de las familias, querer tener una buena educación para sus hijos, entonces capaz se mata laburando para poder tener condiciones materiales que permitan tener una buena educación, alimentar bien a tus pibes. Es como, no es una locura, ¿no? El problema es cuando dejamos que este tipo de modalidad gobierne nuestras vidas a toda costa. Que una persona de pronto esté atado a la moneda de la pasión de tal manera que esté relacionado con esto que vamos a leer, que es el significado de el Bhagavad Gita de Prabhupada en cuanto a esta modalidad. Mientras uno anhele tener esas cosas, tiene que trabajar mucho. Por lo tanto, aquí se afirma claramente que uno se relaciona con los frutos de sus actividades y de esa forma queda atado por esas actividades. Yo me acuerdo, por ejemplo, que en el año 2001, aquellos que tenemos algunos años nos acordaremos de que fue una época bastante difícil donde había que salir a buscar trabajo hasta por donde no había. Yo tenía de pronto una edad donde a mí me hubiera gustado pasar más tiempo con mi familia y mi viejo estaba todo el día laburando. Laburaba durante el día y durante la noche lo que podía y a la noche salía con el remis. No lo veía nunca. Pero bueno, podíamos al menos cenar, qué sé yo, tostado, con mermelada, pero bueno, algo cenábamos. Y yo capaz hubiera preferido estar más tiempo en un vínculo con mi familia, porque es algo, qué sé yo, que está más bueno de pronto que no ver a tu familia en ningún momento. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros hablamos acá de que cómo esto gobierna y cómo la persona que está regida por la moneda voluntad se relaciona con los frutos, piensa que los frutos de eso vale más que otro tipo de actividades que yo puedo hacer. Pero si volvemos al ejemplo de la familia, yo le decía a mi viejo, che, pa, no te veo nunca, estaría bueno que, no sé, que un día salgamos a algún lado a pasear. Dice, mira, no tengo tiempo porque yo tengo que poner la comida en la mesa. Entonces era como mi viejo le daba más importancia que yo coma que yo la pase bien con él, ¿se entienden? Y esto creo que nos ha pasado a muchos, que de pronto priorizamos por una comprensión de un bien superior, continuar cultivando actividades materiales. Y en última instancia después pueden valer como pueden no valer. El tema es que si yo me relaciono solamente de un entendimiento material, de que gracias a que yo tenga un resultado material voy a generar un progreso en todos los ámbitos de mi vida, ahí es cuando la modalidad de pronto empieza a regir fuertemente. Cuando esa modalidad de pronto se instala, y a mí lo único que me importa son las cuestiones materiales, más allá de que mi familia, más allá de que cualquier otro tipo de meta a nivel valor o a nivel proyección que yo pueda tener, me importa solamente el inmediato, las cosas, el dinero. Ahí es cuando esa modalidad está rigiendo una mayoría de porcentaje dentro de mi existencia. Ahora, si uno deja completamente esta modalidad gobernando y se empieza como a desvincular de la realidad, o sea, la realidad que yo, las relaciones humanas, los vínculos y demás, puede caer en la modalidad de la ignorancia, que es la última modalidad que se nos describe en el Bhagavad Gita. Esta modalidad es la más peligrosa de todas y en la que la mayoría de las personas que vivimos en esta sociedad lamentablemente tenemos que convivir, que al mismo tiempo es resultado de muchas de las problemáticas de salud mental que nosotros vemos hoy por hoy. Yo, por ejemplo, tengo, como contaba, soy docente de educación media. Tengo alumnos adolescentes que tienen 13, 14 años. Es increíble cómo la dinámica de la existencia de los adolescentes pasa muchísimo por las redes sociales. Pero no estoy hablando de un toque, es muchísimo, ¿sí? ¿Qué foto de perfil suben? ¿Qué tipo de historia suben? ¿Con quién? Los códigos de lenguaje y de comunicación con la cual capaz nosotros nos comunicábamos cuando éramos más chicos, que era capaz más el vernos cara a cara y tener conversaciones cotidianas,
En un mundo que está tan digitalizado, incluso posterior a la pandemia, peor todavía, las relaciones sociales pasan mucho por la digitalización y un lenguaje no concreto, ¿no? De pronto, qué sé yo, a mí me pasa, estoy viendo que yo historias de Instagram y de pronto veo que Nakula, no sé, se juntó con Mati a comer y no me invitó. Y digo, este chabón no me invitó a comer, ¿no? Y como que uno se entra como a hacer la cabeza, ¿no? ¿Viste? Brayabhakti se junta ahí, festeja tu cumpleaños, yo no voy porque no sé, no pude, te acuerdas la otra vuelta que cumplí tu cumpleaños, y agarra y ve una historia que yo estoy en otro lado, y dice, este Sridham es un y como que uno empieza como a hacerse una historia que en realidad no tiene nada que ver con la realidad. Y esto es una fuerte influencia del amor y la ignorancia. Por eso digo que nosotros, en cuanto a lo que es estar scroll, por eso puse esta imagen porque a ver mis pibes, no están scrolleando así, a pleno, ahí con el teléfono. Y yo le pregunto, ¿hiciste la actividad? Mira, queda 20 minutos de clase. Sí, profe, ahí la hago. Nada. Eso es ignorancia plena. Y es también producto de cómo a medida que nosotros fuimos construyendo nuestra sociedad, establecimos como lenguaje y como paradigma de todas las relaciones. Por eso es muy importante, en esta época donde prima la educación virtual, las clases por Zoom, ¿no? Que ustedes, personas, hayan venido hasta acá a encontrarse, a poder socializar entre personas que practican vida espiritual, a compartir vínculos con otros devotos, a tomar prasadam, que es alimento ofrecido a Krishna, que puedan juntarse en vivo a poder cantar alabanzas al Señor, es terriblemente importante. Es como que capaz no dimensionamos lo contracorriente que estamos llevando en nuestras vidas, pero es clave poder tener esa comprensión, ¿no? Que en un mundo que está regido por una modalidad muy fuerte como es la modalidad de ignorancia, nosotros estamos planteando toda una batalla y estamos en contra de todo lo establecido y tratando de vincularnos con un gusto superior, ¿no? Con un entendimiento superior de nuestra existencia. Prabhupada describe la modalidad de ignorancia de la siguiente manera: todo aquel que se encuentra bajo el hechizo de la modalidad de la ignorancia se vuelve loco. Así como te la tiro así, se vuelve loco. Y un loco no puede entender lo que son las cosas. O sea, uno no puede explicarle a una persona que tiene dificultades en su salud mental, explicarle otras realidades que no puede hilar, de pronto no puede seguir unir una conversación, ¿no? De pronto desvaría. ¿Cómo uno hace para explicarle a una persona patológica cuestiones de la realidad? Es muy difícil, es prácticamente imposible. En vez de ir progresando, uno se degrada. El hombre que está en esa situación se ve siempre abatido, es un adicto a los estimulantes y al sueño. Hace poquito salió un censo más o menos de la cantidad de personas que tienen medicación psiquiátrica o problemas de salud mental. El problema de salud mental es algo que creo que es muy importante, porque yo encuentro que los adolescentes y las adolescentes tienen frecuentemente manifiestan este tipo de cosas, y hay que estar muy atentos a aquellas personas que tienen familia o están cerca de estas personas, de poder identificar estas problemáticas. Y esto Prabhupada nos tira como dos síntomas que uno, como dice, es adicto a los estimulantes y al sueño. Yo los veo a los chicos que están todo el tiempo con la Monster, con el café, ¿no? Están como todo el tiempo tratando de que su realidad esté estimulada constantemente, porque necesitan algo que sea real en sus vidas. Los consumos problemáticos es un problema muy profundo, pero particularmente en la juventud de nuestro país. Falta de oportunidades, un estado ausente, ¿no? De pronto generan que las personas, al no tener ningún tipo de horizonte, de perspectiva, se vuelven a las adicciones. Y las adicciones a la delincuencia. Y es como que es un círculo de cosas que está bien gobernado por la mala ignorancia. Y aquel que de pronto tiene la suerte, vamos a decir, de no caer en consumos problemáticos, pero tiene problemas de depresión, ansiedad, lo que fuera, tiene sueño todo el tiempo, tiene fatiga crónica. Aquellas personas que tuvieron algún síntoma posterior al COVID pueden llegar a acordarse algo por el estilo. Es muy difícil generar actividades, ¿no? Suena la alarma y te pones triste y te angustias porque no quieres ir a laburar, porque estás muy cansado. O estás todo el día laburando y de pronto cada vez las cosas te cuestan más. Bueno, esto es 100% modalidad de la ignorancia. No lo debemos tomar como que somos los responsables de pronto, ¿no? De que esto nos haya tocado. Es una realidad que de pronto
nos choca y nosotros podemos hacer algo al respecto para poder superar la problemática donde nos depositan las modalidades, ¿no? Ahora, ¿de qué manera uno puede superar las modalidades si es que se puede, ¿no? En el Bhagavad Gita, capítulo 14, verso 26, dice: aquel que se dedica por entero al servicio devocional firme en todas las circunstancias, trasciende de inmediato a las modalidades de naturaleza material y llega así al plano del Brahman. Entonces, acá podríamos más o menos decir, bueno, esta es la manera en la cual yo puedo superar a las modalidades de la naturaleza material. Pero no es algo tampoco que uno pueda hacer de la noche a la mañana, es un proceso. Sino es que instantáneamente una persona puede superar todas las problemáticas de las modalidades, ¿no? Sino que uno debe estar firme en todas las circunstancias. No dice algunas o alguna que otra, dice todas las circunstancias. Y llegar así a un plano espiritual donde uno tenga una comprensión plena de la realidad. En el significado de este verso dice: en vez de poner su conciencia en actividades, o sea, las actividades materiales, uno puede trasladar su conciencia hacia las actividades que son para Krishna. Las actividades que son para Krishna se conocen como Bhakti Yoga, el actuar siempre por Krishna. Entonces, el Bhakti Yoga no es otra cosa que ofrecer las actividades, trasladar la conciencia nuestra en fin de lo que quiere Krishna, del placer de Krishna. Y para noticia buena para nosotros de pronto es que Krishna no quiere otra cosa más que nuestra felicidad y nuestro placer. Entonces es como un círculo, pero no es vicioso, sino es un círculo virtuoso, ¿no? Donde si yo de pronto me dedico a servir a Krishna, a servir a sus devotos, a alabarlo, a cantarle alabanzas a Krishna, eso automáticamente me empieza a dar una construcción de un progreso espiritual, de una comprensión espiritual que eventualmente me va a poder llevar a ese estadio, ¿sí? Es un proceso, pero es un proceso que por la misericordia de Krishna podemos avanzar. Continúa diciendo en ese significado, la diferencia de individualidad continua, pues de lo contrario no habría posibilidad de Bhakti Yoga. Krishna se relaciona de una manera muy íntima con las personas, ¿sí? Nosotros, aquellas personas tal vez que vienen de alguna tradición religiosa donde, más que nada, puntualmente las que son las judio-cristianas, las abrámicas, de pronto la percepción que se tiene de la deidad, ¿no? De Dios, de la providencia o de una entidad superior, está muy relacionada a un Dios castigador, ¿no? A un padre que marca las leyes, ¿no? que te graba las leyes en el piedra, como hizo con Moisés, ¿no? Y que de pronto todas sus actividades tienen que ver con si te portás bien, te vas al cielo, si te portás mal, te vas al infierno, ¿no? Entonces es muy difícil poder relacionarse con una persona así, ¿no? Mi maestro espiritual a veces hace algunos chistes diciendo de cómo que si nosotros pensamos que realmente Dios se comporta en esos términos, no en los términos así como duales, binarios de la realidad como nosotros pensamos, entonces Dios sería como un psicópata de pronto. Pero ¿cómo puede ser de que Él tiene a sus hijos a quien más ama? Entonces, si de pronto no creíste en el Dios que yo dije que tienes que creer, te vas al infierno eternamente. Y eternamente te perdés el vínculo que vos tenés con Dios. No tiene ningún sentido práctico. Por lo menos nosotros del Bhakti Yoga no tenemos esa comprensión. El Bhakti Yoga lo que trata de proponer es que nosotros vivamos todos los días nuestra realidad para Krishna. ¿Se entiende lo que voy a decir? No tiene que ver con que, bueno, existe un Dios, ¿no? De pronto. Entonces yo creo que existe un Dios, entonces me porto bien más o menos para que Dios no se enoje. No, esto se trata de tener un vínculo personal, como el que yo puedo tener con Daruga, como yo puedo tener con Prajabhakti, con Nakula, sí, ¿no? Bien no digo de pares, porque en realidad no podríamos tener una paridad con Krishna. Por lo menos no en cantidad, pero sí en calidad. Nosotros al ser almas espirituales somos materia espiritual, que provenimos de la fuente de Krishna, que es espiritual. Entonces existe una relación intrínseca entre esas energías. Por eso podemos relacionarnos con Krishna, que es una persona, no es una energía, de esa manera, porque nosotros también somos personas. Entonces el vínculo que nosotros desarrollamos con la Suprema Personalidad de Dios es personal.
Y eso es lo que lo hace que sea dinámico también, ¿no? Que sea algo que nos produzca placer, que nosotros podamos amar de pronto o tratar de comprender lo que es el amor por Krishna. Bhakti Yoga significa que el Señor está presente y el devoto está presente y la actividad de intercambio de amor entre el Señor y el devoto está presente. Las relaciones humanas son intercambios, ¿sí? Son vínculos que yo puedo generar con otra persona y hay todo un intercambio de distintas cuestiones, ¿no? De distintos paradigmas, conceptos, etc. Con Krishna pasa lo mismo. Entonces, ¿yo cómo puedo superar las contradicciones que de pronto tengo en esta realidad que tengo que enfrentar a través de la modalidad de naturaleza material? La única manera en la que yo puedo generar esa superación es si de pronto yo puedo establecer una relación con Krishna, que es la persona que me puede dar así como una mano y me puede sacar de esa situación, ¿sí? No es algo simple, no es algo, como dije antes, no es algo que puede ser de la noche a la mañana, pero tenemos todas las herramientas para poder llegar a esa meta, ¿sí? Prabhupada, que es la persona que fundó este movimiento para la conciencia de Krishna, nos dejó todas las herramientas. Como decía antes, nos dejó una biblioteca de conocimiento en el cual nosotros podemos profundizar. Construyó esta casa en la cual podemos vivir todos y todas, de manera en la cual podemos venir a adorar a la deidad, podemos escuchar una clase de Bhagavad Gita, de Srimad Bhagavatam, podemos de pronto juntarnos con otros devotos porque tenemos ganas de verlos, porque los queremos y quiero ver cómo andan los devotos, en qué andan de pronto y todo eso. El vincularse con otros devotos, el vincularse con Krishna es una manera directa. No hay manera más directa de vincularse con Krishna que a través del santo nombre de Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. También vincularse con otros devotos, vincularse con la deidad, con el conocimiento, ¿sí? Con los valores mismos. Una vuelta, ¿cuánto nos queda, Roger? 5 minutos. Bueno, cerramos acá. Perdón, disculpen, así dejamos un espacio para preguntas. Y qué mejor cierre que con Prabhupada, que ahí de esta manera cierra todo. Sin conciencia de Krishna no hay felicidad posible. Por mucho que nos esforcemos, no seremos felices. Por eso estamos tratando de dar a la sociedad humana la oportunidad de una vida de felicidad, buena salud, paz mental y todas las buenas cualidades mediante el cultivo de conciencia de Dios. Creo que más claro, echarle agua, creo que no hay otra forma mejor de cerrar con las palabras de Prabhupada, que lo dice muy muy claro. Así que bueno, yo voy a dejar por acá. Muchísimas gracias a todos y todas. Si alguien tiene alguna pregunta, alguna sugerencia, algún comentario, lo puedo hacer. Quejas también. Sí. Quería preguntar, ibas a hablar algo acerca de los valores. Y la segunda pregunta es con respecto a la felicidad. Que dices que sin conciencia de Cristo no hay felicidad, que por ejemplo las personas que buscan la felicidad en viajar, en disfrute, en todo eso, ¿qué diferencia tiene con la parte espiritual o qué te beneficia la parte espiritual frente a esa búsqueda de la felicidad constante que estamos? ¿Cuánto dura? Es así de simple. ¿Cuánto puede durar? Nosotros podemos buscar estados de ánimo o una progresión de felicidad, entre comillas, pero una felicidad real, concreta, que dure, es una realidad eterna. Es una felicidad eterna. Y las condiciones que nosotros tenemos en este mundo material no son eternas, son temporales. Entonces, como nosotros tenemos condiciones temporales, nunca vamos a poder obtener una felicidad que sea eterna. Si nosotros nos volcamos a tener una relación con Krishna, quien es eterno, la naturaleza de esa relación es eterna, entonces nuestra felicidad va a ser eterna y va a ser una felicidad real. Cualquier tipo de felicidad que no sea eterna es un estado de ánimo, es estar contento, estar feliz en algún sentido. Tal vez por nuestro lenguaje no hay una palabra que se ajuste, pero podemos diferenciar tal vez la felicidad como la felicidad plena. La felicidad plena es otra cosa completamente distinta, que está relacionada a cuánto esa felicidad se expande en todas nuestras áreas de vida, ¿no? Si nuestra felicidad es algo en lo que buscamos en los términos de esta realidad material, los términos de esta realidad material son justamente lo que disponen cuánto dura o cuánto no dura nuestra felicidad. Entonces es algo que es tan que se va tanto de las manos, de lo que uno no tiene ningún tipo de control. ¿Cómo puede ser la felicidad? Por
Por eso los dos términos son diferentes, por eso una cosa es alegría y otra cosa es felicidad. Ahí está, esa, la palabra alegría, no la encontraba. Ser alegre es una cosa y ser feliz es otra, ¿no? Claro, ahí va. ¿Escuchó, Raúl, lo que dijo Prabhupada Ruga? Muy valioso, sí, sí, sí. La alegría puede ser considerada como un estado de ánimo y la felicidad es otra, o sea, es otra cosa, completamente distinta. No sé si respondí a la pregunta. Bueno, muchísimas gracias. ¿Tenemos tiempo para una preguntita más? ¿Alguien más quiere hacer? Sí. ¿Cómo? ¿Quién es Krishna? Krishna es la suprema personalidad de Dios. Krishna es nuestro padre, es nuestro mejor amigo, es aquella persona que quiere lo mejor para nosotros, es el creador de este universo, es la persona en la que debemos confiar y creo que es la única persona en la que vale confiar. Y lo bueno es que Krishna está presente en toda la multiplicidad de maneras que nosotros podemos comprender. Está presente en la deidad. Ahora cuando se abra el telón vas a ver que hay una representación física de Krishna, que es Krishna mismo también. Krishna está en el canto del Mahamantra, ¿sí? En el canto de nuestra meditación del nombre de Krishna. Está presente en el corazón de las personas, en el corazón de los devotos, porque la característica que tiene nuestro padre espiritual, Sri Krishna, es que él es trascendental. Entonces no es que él tiene una sola manera de presentarse, él tiene maneras de presentarse que son infinitas a través de todos los tipos de existencia que pueda haber. ¿Puedo agregar algo? Sí, por supuesto. Bueno, etimológicamente hablando, la palabra Krishna aparece 5.000 años antes de Cristo. De Krishna deriva Cristo, o sea, la palabra Cristo deriva de Krishna. Perdón, pero eso no es correcto. Eso Pues, es... o sea, según lo que he leído. Sí, no, pero no es correcto. Perdón, pero no es Sí. correcto. Lo otro, Krishna significa la nube negra, porque donde aparece por primera vez era como un desierto. Entonces Krishna era una nube negra que traía agua. Entonces por eso lanzan ahorita que parece lluvia. No es correcto, pero eso, perdón. Perdón que, pero... Perdón, o sea, lo leí etimológicamente, o sea, lo estoy hablando Claro. de la ciencia. No, está bien. El tema es que nosotros cuando hablamos de Krishna, O sea, estamos hablando desde la perspectiva del Bhagavad Gita. Sí, No sí. estamos hablando etimológicamente, Por eso perdón. ella pregunta que quién es Krishna. Entonces yo te estoy dejando de más de lo que tú dijiste. Claro, Significa entiendo. oscuro, o sea, oscuro, que es de la nube negra que llegaba. Entonces después se volvió un dios. Y efectivamente este dios es el del, o sea, está el Mahabharata, que es como una historia grandísima de una gran familia. Y de ese Mahabharata viene una historia pequeñita que es el Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita es Gracias por los comentarios, gracias. Pero como que está dando la clase, pueda continuar, por favor, disculpen. Solo quería agregar eso. No, está bien, bueno, muy valioso el aporte, pero al ser capaz algo extenso lo podemos para otro momento, tal vez, si es correcto. Así que bueno, ahí va sonando la caracola. Muchísimas gracias a todos. Yo después si quieren les respondo con